este día tenemos la participación de el periodista y editor de Concepto en las Californias, presidente de la revista Binational, respaldado por más de 30 años a lo largo de su trayectoria en el periodismo. Un agradecimiento, realmente es un privilegio poder acompañarles para este programa. Y creo que el tema pues, es relevante y muy interesante para la comunidad hispana en estos momentos, sobre todo hablando de los mexicanos. Bueno, de entrada quiero agradecer a todos los televidentes de Univisión y Claro y Oscuro de Vereavisión, y a quienes nos escuchan en Radio Casa, también a los que nos siguen en YouTube precisamente, en Claro y Oscuro 2011, y nuestros sitios en el web, en internet, binationalmagazine.com, hispanapolis.com, análisisdoctrinal.com y conceptoenlascalifornias.com. Agradezco mucho su preferencia para compartir este programa de análisis y reflexión. El tema hoy invitado precisamente por Ever pues es la desarticulación, en este caso vamos a llamarle, del artículo 24 constitucional. Ya no vamos a hablar en sí sobre lo que es el artículo, sino la desarticulación de lo que viene siendo este importante punto constitucional. Bueno, quisiera ir para todos nuestros televidentes, radioescuchas y aquellos que nos leen a través, digamos, de nuestros escritos en el periódico, en las revistas, en internet. La Iglesia regresa por sus fueros. Estamos hablando de la articulación entre los hombres del poder y los poderosos jerarcas de la Iglesia Católica en México. Esto no es nuevo. Estamos hablando de que tiene muchos años, muchos siglos atrás ya, este problema que se recrudece precisamente a partir del siglo XIX, cuando aparece, digamos, la reforma, cuando aparece la Constitución. Lamentablemente, en los tiempos actuales, hoy que estamos hablando de elecciones precisamente, uno de los grandes problemas es que hay una complicidad, vamos a llamarle, entre la Iglesia y los gobiernos, digamos, del PAN, actualmente en el poder, en el territorio mexicano. Hablamos de dádivas mutuas que se están, digamos, entre ellos entregando. No hay que olvidar que en el siglo XIX, precisamente, Benito Juárez llevó a cabo las leyes de reforma, con las que se alcanzó la separación de la Iglesia con el Estado. Desde ese entonces quedó de manifiesto que el clero no podía intervenir realmente en asuntos educativos en el sector público, ni intervenir tampoco en política, menos, digamos, lo que vienen siendo las elecciones que se llevan a cabo, digamos, en cada sexenio o cada trienio, depende, digamos, si es elecciones de Estado o municipales, o en este caso diputados o senadores, o la presidencia de la República, que es cada 6 años. Hay un pensamiento, Ever, que está muy presente, vamos a decir, en todos aquellos que de alguna manera sustentamos lo que eran los principios de Juárez sobre el respeto al derecho, es la paz entre los individuos como entre las naciones. Ahí va el texto y termina en esto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bíblicamente se dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hablando de una manera religiosa. En estos asuntos de conciencia, como habría dicho precisamente el maestro, y muy claro lo especificó en esos términos. Sin embargo, el poder que arropó precisamente a Carlos Salinas de Gortari, en pleno siglo XX, aplicó, esa reforma aplicó un freno por Juárez, pero Carlos Salinas de Gortari lo viene, digamos, a quitar. Entre otras cosas, reconoció el derecho precisamente, de derechos políticos no activos al clero, otorgó personalidad jurídica a las asociaciones religiosas y creó la ley de asociaciones religiosas para limitar las injerencias de la Iglesia en asuntos del Estado. Hoy en el siglo XXI, esto es muy interesante para nuestros televidentes, los priistas intentaron un retroceso y mayor.
abrogando en los hechos de la ley de acciones religiosas y permitir que la injerencia de la Iglesia, que este es uno de los temas de confrontación ahorita en México, en donde todos los, claro, los conocedores, estamos hablando de personas intelectuales, hablamos, digamos, de esa clase media hacia arriba que está de alguna manera compenetrado en la información, en los medios, en la política, que tiene dominio, vamos a decir, sobre lo que hay en torno a la Iglesia Católica, y esto ha despertado realmente un problema, digamos, enorme. Se está diciendo que es el regalo para la Iglesia Católica, que fue promovido por el virtual candidato, digamos, presidencial del PRI, en este caso Enrique Peña Nieto, quien creyó que todos los diputados lo iban, digamos, a seguir sin chistar. O sea, él aventó, digamos, el buscapiés, y si pegaba, pues qué bueno, y si no, pues tenía que enfrentar alguna consecuencia. Hoy va a enfrentar esa consecuencia porque, de hecho, se ha denigrado mucho la imagen de Peña Nieto como candidato a la presidencia del PRI, precisamente por ese servilismo que mostró en este regalo que le está dando a la Iglesia Católica. Han venido buscando la forma amañada, perversa, de poder, digamos, ir imponiendo pues ahora sí que sus estrategias, y esta es una de ellas. Reformar el 24, porque es la punta de lanza, vamos a decir, para que posteriormente culminar con la cancelación del Estado laico. O sea, los objetivos de la Iglesia Católica es terminar con el Estado laico. El Estado laico ya lo explicamos, es ese estado de libertades, de soberanía, en donde cada quien tiene sus responsabilidades, y en este caso las instituciones, vamos a decir, que no son gubernamentales, pues de hecho también, digamos, tienen su lugar. El clero, por decir así, tiene una misión, su misión es netamente espiritual. Uno de mis puntos de vista muy personales es que la Iglesia, al estar perdiendo, digamos, feligresía, al estar perdiendo fuerza, presencia, vamos a decir, a través, digamos, de los años, ha buscado, digamos, la manera. Tengo, por ejemplo, algunas revistas que hablan, por ejemplo, esta de Cambio. Dice la Iglesia quiere más poder. Uno de los puntos que están ellos, digamos, actualmente utilizando es tratar de pasar a todos los candidatos. Hay una pasarela que se le llama una pasarela política, en donde por fuerza obligan a los candidatos de cualquiera de los partidos, sea Acción Nacional, sea, digamos, priista o sean perredistas, los obligan a pasar por una pasarela delante de todos los obispos, en donde de hecho ellos arman su propio candidato. En la revista Milenio, por ejemplo, aparece esta otra revista que dice: arma la Iglesia a su candidato. ¿Qué es lo que está haciendo, digamos, actualmente el clero? De alguna manera tratando de retomar, bajo estas estrategias, todos los puntos legaloides donde ellos puedan, digamos, tener injerencia, para terminar de una vez por todas con el Estado laico. A la Iglesia le interesa, digamos, que se establezca el Estado confesional, en donde, pues, las dictaduras, vamos a decir, como en el caso de Franco, en el caso de Argentina, muchas dictaduras que se han dado, digamos, en nuestro continente, en Europa sobre todo, son los que manejan, vamos a decir, todo lo que viene siendo la cuestión política. Incluso en España, por ejemplo, hay una lucha tremenda en estos momentos en donde se quiere establecer el Estado laico, pero la Iglesia está totalmente en contra de que se lleve a cabo. ¿Por qué razón? Porque las canonjías que está usando, digamos, el clero, ellos tienen, digamos, presencia, digamos, militar. En México, este es uno de los puntos, los santos en el ejército mexicano. Ha estado empeñada la Iglesia en que allá haya, digamos, en el ejército una participación directa, en donde, por ejemplo, el general pueda, en este caso el cardenal, tener los grados de general, vamos a decir, en el ejército. Y así, de una manera, digamos, sucesiva, de acuerdo al grado, digamos, del jerarca católico, tener un grado, digamos, en el ejército. ¿Cuál es la finalidad? Ellos dicen, bueno, para estar, digamos, socorriendo en el momento el último, digamos, en el momento agónico del soldado, del
luchador, estar a su lado con un consuelo espiritual, pero no es nada de eso lo que a la Iglesia le interesa. Lo que menos se ha preocupado en la Iglesia realmente por la vida. Ahí está, digamos, el testimonio de cuánto derramamiento de sangre ha habido a través de la historia, por una intervención, vamos a decir, sin sentido de los religiosos. Entonces, cada una de estos movimientos que está haciendo, digamos, la Iglesia, lleva la intención de terminar con el desmantelamiento del Estado laico. Cabe subrayar que la cancelación del Estado laico jamás supondrá, digamos, una ampliación de libertades. No, por el contrario, toda agresión al Estado laico afecta necesariamente los derechos humanos. Yo creo que es clara la sí, Rubén, vuelvo a reiterarlo. Sí. Es una información muy importante para toda la comunidad mexicana. Pero te decía, tengo muchas preguntas que son de mucha importancia. Y aprovechamos tu estancia, tu visita en este lugar de Phoenix para poder obtener más información. ¿Qué tanto afectan los cambios del 24 a la educación laica en todo? Simplemente imponerla confesional. Mira, es definitivo, ¿no? Mencionaba yo hace un momento. Implantar el Estado confesional es el objetivo primordial de la Iglesia Católica. Y claro, en este caso de los gobiernos panistas, que emanan directamente, precisamente, digamos, del clero. Se agudizan los problemas en México a través de dos gobiernos que están supeditados, vamos a decir, no al estado de laicidad, no vamos a decir a un nacionalismo en esencia, no. Los problemas se agudizan porque están supeditados a un estado por encima, vamos a decir, del que ellos representan, al Estado Vaticano. Los panistas nada menos empezaron a través, digamos, de la toma del poder con Vicente Fox Quesada, que por cierto pues dio muestras de su situación religiosa al abanderar al principio, digamos, de su mandato, digamos, el estandarte de la Guadalupana, después con un crucifijo, digamos, hace lo mismo en el Auditorio Nacional. Estamos hablando de quien está marcando ya una línea política para un Estado que ahora se pretende confesional, mas no laico. A partir de entonces los problemas sociales se aumentaron, porque así es, donde la Iglesia participa, y lo digo, estimado televidente, radioescucha, lector, lo digo con propiedad, donde la Iglesia, históricamente hablando, ha participado, se generan todos los problemas que hoy estamos nosotros observando. Hay vamos a llamarle un problema de identidad en este tipo, digamos, de políticos, de confesores, en donde se presentan, por ejemplo, por un lado con una apariencia, digamos, sacra, defendiendo lo religioso, pero por atrás son sanguinarios. Está, por ejemplo, el caso de Fox, está el caso ahorita del presidente de México. En apariencia, digamos, lo vi comulgando hace unos días, digamos, frente a Norberto Rivera en la Basílica de Guadalupe, lo que no se había dado, vamos a decir, en mucho tiempo, lo que no se había dado en mucho tiempo, hoy lo empezamos nosotros, digamos, ya a ver, estar frente a Norberto Rivera, digamos, comulgando dentro de la catedral, cuando todavía, vamos a decir, bueno, ya se había dado, por cierto, el albazo, el golpe bajo ya se había dado, digamos, al Estado laico, con la aprobación en este caso de la Cámara Baja, y qué bueno que la Cámara Alta, en este caso los senadores, logren frenar, vamos a decir, esta imposición, porque de otra manera, con esto poquito que estamos viendo ya de control de poder, en menos de 2 sexenios, ¿qué nos esperará, digamos, de continuar, digamos, este tipo de gobiernos entreguistas al Estado Vaticano? Aquí está una prueba más, ¿no? Intervendrán, dicen los obispos, dice precisamente esta interesante revista que Milenio, dice a la luz del Evangelio, es una realidad. La intervención de cada uno de los religiosos en México ha sido, a partir de 1993-94,
ha sido, digamos, de una manera cínica, descarada, abierta. Habiendo prometido ellos cuando se estableció la relación Iglesia-Estado de que iban a permanecer con respeto totalmente, digamos, a las leyes de México, pues fue todo lo contrario. En ese mismo momento se destaparon y empezaron, digamos, ya, digamos, a mezclarse en todos los asuntos, vamos a decir, de gobierno, en todos los problemas, vamos a decir, institucionales, de tal manera que, pues esto ha generado, digamos, una gran confrontación, digamos, en México. Estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, frente a la Fuente de la Minerva, donde nos llamó la atención precisamente ver a un grupo nutrido de profesionistas de diversos estratos sociales que están en este momento manifestándose en contra precisamente del artículo 24 de la Constitución. Es de todos sabidos, estimados pues televidentes, porque esto va programado para Berea Visión en Los Ángeles, California, y para Univisión en la ciudad de Phoenix. Es de todos conocidos, estimados televidentes, que la Iglesia Católica, en contubernio con algunas autoridades, entre ellas Felipe Calderón, y desde luego los candidatos que ya están corriendo para la presidencia del 2012, dieron un albazo en su momento, preocupante para la ciudadanía, porque todos sabemos fue de alguna manera a escondidas. No hubo una cara a la sociedad para tratar este asunto tan delicado, y es por ello que aquí en la ciudad de Guadalajara, en estos momentos, cientos de jóvenes de diversos estratos sociales vienen a manifestarse. Vemos algunos de ellos con pancartas, otros que de alguna manera vienen vestidos, digamos, pues religiosos, en clara oposición a que las autoridades para este mes de febrero den el sí a un artículo que viene a afectar a toda la ciudadanía. Hablamos en cuanto a derechos humanos, hablamos en cuanto a libertad religiosa, y donde al aprobarse el cambio del artículo 24, abriría las puertas para que el tercero, el 27, el 24 y el 130 constitucional realmente sea para ellos una puerta abierta para hacer todo lo que quieran, manejar medios de comunicación que se va a hacer en detrimento precisamente de la sociedad, en las escuelas, meter lo que viene siendo el estado confesional para que nuestros niños tengan una enseñanza realmente de ese corte. Por ello, es interesante, estimado televidente, que abramos realmente nuestros ojos y veamos a este nutrido grupo, cientos de jóvenes de diversos extractos, y vuelvo a repetir, entre ellos, muchos de ellos profesionistas aquí en el estado de Jalisco, que no están de acuerdo con este contubernio. Hablamos entre las autoridades, la iglesia y los nuevos candidatos que corren para la presidencia. Vamos a invitarles a algunas entrevistas en un momento, y pues, estimado televidente, usted puede ver, no hay realmente conformidad en la ciudadanía aquí en el estado de Jalisco, y como estas en México y en muchos otros estados, en estos momentos hay manifestaciones en contra de esta pretensión política religiosa. En este momento estamos entrevistando precisamente a una persona que, pasando por aquí, por la avenida, en la glorieta, como un observador de esta manifestación, queremos pedirle su opinión para que nos diga él qué es realmente lo que está él observando, qué es lo que aprecia como ciudadano. Yo creo que, como todo buen jalisciense, debe de alguna manera preocuparse lo que se está, digamos, viendo en estos momentos. Es una manifestación muy abierta de jóvenes. Me estoy informando, entre algunos de ellos son profesionistas de diversos estratos sociales. ¿Cuál es tu opinión como ciudadano aquí en el estado de Jalisco? No, pues importantísima esta manifestación. Hemos visto con preocupación los ciudadanos, y no solamente es este grupo de jóvenes, sino creo yo que somos millones de mexicanos, los que al conocer la noticia que el artículo 24 de la Constitución se reformara el pasado 16 de diciembre en la Cámara de Diputados, y que con esto le abre una hendidura a la jerarquía católica para volver a recuperar privilegios, aquellos privilegios que tuvo hasta antes de la reforma del siglo XIX, es preocupante. Imaginarnos nada más el escenario de que otra vez sacerdotes, monjes y catequistas van a tener el monopolio de la educación y van a ser ellos los educadores de nuestros hijos. Esto es insultante. Rubén, la siguiente pregunta que hemos preparado para hacértela, aprovechando la trayectoria que tienes como periodista, ¿qué hay del control de medios de comunicación si esto llegase a ser aprobado?
Fíjate que esto es de alto riesgo y es muy preocupante realmente que en México se esté dando de esta manera. Ellos quieren la posesión y control de medios de comunicación, hablamos electrónicos. El artículo 21 de la ley, precisamente de asociaciones religiosas y culto público, limita a las iglesias para poseer y administrar medios de comunicación. Ese artículo los limita. Con esto, Rubén, de acuerdo a lo que nos está platicando conforme a la pregunta, quiere decir que habría un control total en todos los medios televisivos como radiales, electrónicos. Fíjate que lamentablemente cuando estamos, digamos, viviendo en el medio de comunicación en México, es muy lamentable ver que, a pesar, vamos a decir, de que hay leyes, reglas que les limitan, les prohíben, las cosas se están dando de una manera muy diferente. Voy a volver un poquito a retomar el tema, digamos, de lo que sucede en el reclamo de la clerecía católica. Son victimarios que hoy aparecen como víctimas. En la posición de víctimas se quejan ellos de que no tienen libertad religiosa, que están acosados. Hubo un problema con una mentada güera, Blue se llama, parece allá en México, que les confrontó directamente al cardenal Roberto Rivera, le confrontó con los periodistas apenas en el sexenio pasado. Hubo por ahí confrontaciones, el cardenal se dio, digamos, por ofendido, se dio como amenazado, y a raíz de entonces el Estado tuvo que proporcionarle una camioneta blindada de lujo, tener guaruras a su disposición, anda el hombre súper protegido, porque se empezó a meter en problemas, digamos, de índole político, y lógico que la gente no está para seguir subyugado como en el pasado, ¿no? El que despierta, despierta, y el que está todavía, digamos, de alguna manera subyugado, pues ahí va a estar subyugado, queriendo ocultar la realidad que se está enfrentando en un país de libertades. Entonces, en ese entonces ellos se reclamaban que había acotamiento a su libertad, que eran perseguidos y que no había libertad. Entonces, en esa bandera, con esa bandera, el clero ha estado trabajando durante estos últimos años pidiendo libertad religiosa, cuando es libertina. Los clérigos son libertinos, son faltos de respeto. Si hay personajes malévolos que, amparados en una sotana y de alguna manera con una apariencia, digamos, de corderos, pues son ellos, porque la realidad que están viviendo es muy diferente. Está el caso, por ejemplo, de Juan Sandoval Íñiguez, que hizo apenas hace unos cuantos meses. Se fue contra las instituciones gubernamentales, se fue contra el IFE incluso, catalogó en este caso, digamos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal en México, los catalogó de maiceros porque se habían vendido por no haber aprobado las leyes de acuerdo a su pretensión. Entonces, como no eran las cosas de acuerdo como ellos querían, pues en un momento dado maltrató, digamos, a la Suprema Corte de Justicia como maiceros que se habían vendido. Eso quiso dar a entender el hombre. Y no obstante, como es un gobierno confesional, pues todo este tipo de abusos y extremos en sí, ofensivos, son pasados por alto por un gobierno, digamos, de corte confesional. Volvemos a la cuestión, vamos a decir, de los medios de comunicación en México. Hay un artículo, ya lo mencionamos, que prohíbe precisamente que las asociaciones religiosas tengan intervención. ¿Qué es lo que han hecho ellos a través, digamos, del tiempo? Tener medios de comunicación. En la ciudad de San Diego, por ejemplo, hace aproximadamente unos 10 años, apareció una nota en todos los medios de comunicación donde la iglesia acababa por $55 millones de adquirir varias cadenas de radio, porque lo que han querido ellos es tener el control de los medios de comunicación, porque es la única forma en que pueden ellos, vamos a decir, defender lo indefendible. Hablando doctrinalmente, es la forma en que ellos pretenden defender lo indefendible. Medios de comunicación. Se sabe, como decía Carlos Salinas, una de los pocos aciertos que tuvo, decía él que una mentira repetida 1000 veces, pues se convertía en verdad. Entonces ellos saben que a través, digamos, de los medios de comunicación, el estar repitiendo mentira tras mentira, mentira tras mentira, pues llega un momento en que la sociedad de alguna manera lo ve como una realidad. Esto es lo que quiere hacer precisamente la Iglesia Católica. Ahora, hay un problema muy decepcionante, ¿no?, en México.
hablando de los medios de comunicación. No hace poquito me tocó ver una imagen para mí deprimente. Yo nunca había observado este tipo, digamos, de presentaciones. Está, digamos, el director, el presidente, digamos, de Televisa, Azcárraga. Está, digamos, en la Basílica de Guadalupe, de alguna manera, con todo su séquito, vamos a decir, de productores. Algo que yo jamás me esperé era ver que un personaje de esta naturaleza, después de dar, digamos, un pequeño sermón ahí en el púlpito, invitar a los feligreses, digamos, al rezo. Y habiéndolo hecho, pasó a cada uno de los productores de las telenovelas a que hicieran lo mismo. O sea, saludando a los medios de comunicación y a la vez, vamos a decir, mandando su bendición y un mensaje de cómo deberían manejarse las cosas. Este tipo, digamos, de situaciones son preocupantes en un país precisamente de libertades, un país laico. Lamentablemente se dio, y esto es lo que preocupa, vamos a decir, al grandes sectores de la sociedad. ¿Cómo es posible que dejemos avanzar todo este tipo de situaciones, todo por intereses, vamos a decir, de religiosos? Quiere, por ejemplo, a través de telenovelas, vamos a decir, como La Rosa Guadalupana y La Milagrería, quiere despertar, digamos, el fervor, digamos, que los religiosos no han sido capaces de despertar. A través, digamos, de telenovelas en donde estamos entre medios de comunicación que aparentemente no deberían tener el control, pero que ya lo hay por el servilismo, vamos a decir, de los productores, en este caso, digamos, de las televisoras, que en el deseo, vamos a decir, económico de prosperar, pues se asocian, hay un amaciato entre comunicadores y la clerecía para estar dando refuego, digamos, a todo ese tipo de programas. Aunque ellos no crean, aunque ellos no lo practiquen, lo difunden porque es parte de un negocio que tiene que llevarse, digamos, a cabo. Entonces, es un disimulo, vamos a decir, de la sociedad. El hecho de que estén reclamando, digamos, el tener medios de comunicación, cuando ya los tienen a su servicio, están reclamando libertades, cuando las han gozado y se han sobrepasado con ellas, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado, estimados televidentes, radioescuchas, porque en esta estrategia se están corriendo altos riesgos. En primera, Felipe Calderón, que es uno de los que hizo la propuesta juntamente con Norberto Rivera, están tratando de levantar un pan caído, un partido realmente de decadencia por todos los desaciertos que ha habido en el gobierno, y que hoy pretenden a todas luces, en la invitación de Ratzinger precisamente a México, pretenden confundir, digamos, a la clerecía. Es tiempo, yo creo, de despertar en conciencias y no mezclar, estimado televidente, estimado lector, no mezclar nuestras raíces de fe, nuestra buena fe, nuestras creencias, no mezclarlas con los intereses políticos de estos personajes. Calderón y Norberto Rivera saben perfectamente que con la visita de Ratzinger a México, los bonos pueden levantarse, porque todavía vivimos en un país realmente, pues, discúlpeme, estimado televidente, pero pues, agachamos la cabeza ante este tipo de investiduras que hoy, por los tiempos actuales, no merecen nuestro respeto, ni merecen tampoco nuestra consideración. Yo creo que esto es un buen mensaje, un análisis para todos aquellos que han estado escuchándonos a través de la televisión.